este curso sobre la doctrina del cardenal Newman sobre la infalibilidad del Papa y de la Iglesia. Recordábamos el domingo pasado, el primer domingo de marzo, que Newman expuso toda esta doctrina a raíz de una crítica a esta doctrina que había sido definida en el Concilio Vaticano I por parte de Mr. Gladstone, que había sido primer ministro inglés, un político de renombre, que se opuso a esta definición utilizando diversos argumentos, pero el argumento más importante que él utilizó es que con esta definición de la infalibilidad pontificia, todo católico quedaba en una situación compleja porque se le planteaban dos lealtades, como va a decir después Newman, lealtades encontradas. Por un lado, la lealtad al Papa y a sus decisiones, y por otro lado, la lealtad al monarca inglés y a todo lo que él decretaba. Quizás es un tema un poco local, un tema quizás inglés, que nosotros lo podemos mirar desde afuera y decir, bueno, nosotros qué tenemos que ver con esta problemática. Pero si bien es una problemática inglesa, a nosotros también nos sirve repasarla. Lo digo porque quizás alguno podría decir, bueno, podemos adelantar en este escrito de Newman, la famosa carta al duque de Norfolk, podemos adelantar un poquito hacia los temas más propiamente doctrinales y dogmáticos y dejar de lado esta problemática inglesa y a esta como discusión interna o políticamente interna entre Newman y Mr. Gladstone. Bueno, yo creo que es conveniente estudiarla la carta entera, completa, porque estas cuestiones que fueron muy locales y muy inglesas, a nosotros también nos ayudan, porque nos ayuda a entender la historia y nos ayuda a entender la historia de la Iglesia. Y todo el planteo histórico que Newman hizo y que lo vamos a comenzar a ver hoy, a nosotros también nos ayuda. No es una problemática solamente inglesa. Ver la historia en toda su plenitud, aplicada, por supuesto, al caso inglés, no puede ser de otra manera porque Newman lo era y este primer ministro también. Pero nos ayuda a ver la historia en toda su plenitud y nos ayuda a tenerla a la historia como nuestra mejor aliada. Recordemos que esto Newman lo repitió siempre y él estaba totalmente convencido que la historia es nuestra aliada. Y en un momento como en el que nos toca vivir a nosotros, en el que se nos dice que la historia es nuestra enemiga y que el estudio de la historia siempre va a dejar mal parada a la Iglesia Católica y que la historia muestra todas las barbaridades que la Iglesia ha hecho, etcétera, etcétera, a nosotros nos ayuda ver que no es así. Y nos ayuda a ver que la historia nos lleva a la Iglesia Católica y que la historia no nos aleja
de la Iglesia Católica. Es un punto muy importante y por eso me parece a mí que tenemos que ver la carta completa, aunque vuelvo a repetir, quizás a nosotros como católicos latinos nos interese más quizás la segunda parte de la carta, pero yo los invito a hacer un pequeño esfuerzo y a hacer un pequeño esfuerzo adentrándonos con Newman en la historia, y eso nos va a servir y finalmente nos va a dejar un saldo muy positivo. Bueno, ya entrando propiamente en el tema, vamos a considerar el segundo punto de la carta, que es la consideración que Newman hace sobre la infalibilidad en la Iglesia antigua. El primer punto de la carta fueron las observaciones preliminares, que ya las vimos en la reunión pasada, y ahora pasamos a considerar junto con Newman este tema de la infalibilidad en la Iglesia antigua. Newman se da cuenta que Mr. Gladstone en su acusación dice que con la definición del dogma de la infalibilidad pontificia se está repudiando la historia antigua. Y en esto digo algo que ya lo he repetido en otras ocasiones, pero que es bueno que tengamos en cuenta. El protestantismo, cuando surge, no nos olvidemos que el anglicanismo es parte del protestantismo, el protestantismo cuando surge también haciendo una referencia a la historia, porque los reformadores, principalmente Lutero, decían que había que volver a lo que había sido la Iglesia primitiva. Siempre estuvo en la mente de los protestantes la primera iglesia, la iglesia primitiva, los primeros cristianos, que eran el prototipo al que nosotros nos teníamos que asemejar. Los anglicanos, como están en un punto intermedio entre el protestantismo y el catolicismo, hacen un paso más en la historia. Es decir, no solamente hay que tener en cuenta la iglesia primitiva, de la que por supuesto Roma se ha alejado, eso es lo que ellos dicen, ¿no? Sino que hay que tener en cuenta también la iglesia antigua, es decir, los primeros siglos de la historia de la iglesia. Podríamos decir hasta el siglo V. Por eso los anglicanos reconocían los 4 primeros concilios ecuménicos y reconocían también la autoridad de los santos padres, de los padres de la Iglesia, sobre todo de esos primeros 5 siglos de la historia de la Iglesia. Diríamos, el protestantismo se frenaba en el siglo I, el anglicanismo avanza un poco más, no más que eso, no reconocen más que esos 4 primeros concilios ecuménicos, pero a esos primeros concilios los reconocen. Entonces, la acusación del primer ministro se entiende dentro de esta mentalidad inglesa. Es decir, el Concilio Vaticano I en el año 1870 define el dogma de la infalibilidad pontificia y eso contradice el testimonio de la Iglesia antigua. Ese sería el argumento, esa sería la acusación. Porque en los primeros siglos de la historia de la Iglesia ni se habla
de la infalibilidad pontificia. Y no está definida tampoco esa doctrina. Es decir, como que fuera una doctrina contradictoria al testimonio de los primeros siglos de la historia de la Iglesia. Es decir, repudiar a la Iglesia antigua. Y para contestar, Newman nos recuerda a nosotros que si yo tengo que analizar a la Iglesia, tengo que ver en ella sus famosas 3 misiones, las 3 misiones de la Iglesia o las 3 dimensiones de la Iglesia, que Newman siempre las tiene en cuenta. Su dimensión profética, que es la misión que la Iglesia tiene de enseñar el dogma de Cristo, su misión santificadora, que es la misión de celebrar los sacramentos instituidos por Cristo, y la misión política o real o de gobierno de la Iglesia. Es la reproducción en la Iglesia de las 3 misiones de Cristo como sacerdote, profeta y rey. Y si bien, dice Newman, Gladstone se refiere a la misión profética, es decir, a la dimensión teológica de la Iglesia, sin embargo, Newman dice, lo que le interesa es la misión política. Él hace la crítica teológica, pero en realidad, él se está centrando en la Iglesia como un gobierno, en la Iglesia como una política, porque ahí estaría el choque con la política inglesa y con el gobierno inglés. Ahí están las lealtades encontradas. Como diciendo, el católico, en definitiva, ¿a quién va a obedecer? ¿A quién va a obedecer? ¿Va a obedecer al Papa o va a obedecer, en aquel momento era la reina Victoria, ni más ni menos, semejante momento de la historia inglesa? Entonces, Newman dice, aquí está el verdadero problema. Y Gladstone considera que un católico, al aceptar estos decretos vaticanos, hace algo incompatible con su fidelidad civil. Es la piedra angular de la argumentación que hace contra los católicos. En realidad es lo que a él le interesa, es decir, la dimensión política que tiene la vida de la Iglesia y la vida de sus súbditos. Y pone como argumento que la cristiandad antigua no tenía esta actitud. Bueno, Newman le da 3 respuestas al argumento que trato de resumirlas brevemente. Él dice, en primer lugar, que esa aseveración es falsa. Acá vuelvo a repetir lo que les decía. Para el protestante, la historia está a favor de ellos. Para nosotros, la historia está a favor de nosotros. ¿Y cómo salimos de la problemática? Y bueno, haciendo el estudio pormenorizado y documentado de la historia, que es lo que hizo Newman. Recordemos que Newman fue un especialista en el estudio de los padres de la Iglesia. En otros cursos lo hemos dicho a eso. Y como él afirmó siempre que los padres lo habían hecho católico y que el estudio documentado y científico de los padres de la Iglesia mostraban que la Iglesia antigua
es la Iglesia de Roma hoy y no es la Iglesia anglicana. Eso es lo primero que Newman dice. Esta acusación no se condice con la verdad histórica, porque es patente que los santos padres, representantes de la Iglesia cuando todavía no estaba dividida, porque no había ni ortodoxos, ni protestantes, ni anglicanos, ni nada, eran todos católicos. Los padres de la Iglesia que representan esa Iglesia no dividida, no pensaban y no tenían ningún interés de confrontar con el gobierno de turno. Newman dice que si uno estudia los padres de la Iglesia, incluso los papas de aquel tiempo, en ninguno de ellos se descubre una actitud de querer confrontar con el poder establecido, de querer ponerse como una alternativa a ellos o querer ocupar su lugar. Eso Newman lo afirma. En la Iglesia antigua no se encuentra ningún tipo de confrontación. Sin embargo, dice Newman, otra era la actitud del poder político. Si de parte de los pastores de la Iglesia la actitud era estar en paz, sobre todo con el Imperio Romano, que era la autoridad de ese momento, dice Newman, otra fue la actitud del imperio hacia la Iglesia. Dice que se puede encontrar incluso en los primeros padres más antiguos esta confrontación. Y se pregunta Newman, ¿cuándo ocurrió en la antigüedad que el Estado no se sintiera celoso de la Iglesia? Es decir, encontró en la Iglesia como una amenaza. ¿Y por qué encontró en la Iglesia como una amenaza? Dice Newman. Y porque encontró una sociedad independiente. Una sociedad independiente. En términos jurídicos se le llama una sociedad perfecta. Hoy es una terminología que no gusta utilizar, pero es correcta. Dice, el Estado es una sociedad perfecta y la Iglesia también es una sociedad perfecta. Es decir, posee todos los elementos para ser una sociedad completa. No necesita para su subsistencia otra institución. Como no lo necesita el Estado, no lo necesita tampoco la Iglesia. Y eso es lo que el Estado encontró y se sorprendió frente a eso. Y pone un ejemplo. Dijo el prefecto imperial a San Basilio, que nunca antes hombre alguno me trató con semejante libertad. A lo que San Basilio replicó, quizás es que nunca antes te encontraste con un obispo. Bueno, aquel tiempo, ¿no? Y acá yo les he transcrito una frase que se las quiero leer porque es muy importante. Es muy importante porque pone de manifiesto cómo la Iglesia se presentó en ese momento y cómo se tiene que seguir presentando siempre. Y dice Newman, recorred los extensos anales de la historia de la Iglesia, siglo tras siglo, y comprobadlo. ¿Hubo alguna época en que los obispos, y de forma singular el obispo de Roma, fueran remisos a dar testimonio y sufrir por la moral y la ley revelada? ¿Hubo algún momento en que olvidasen que tenían un mensaje que transmitir al mundo?
No la mera obligación de administrar consuelo espiritual, confortar el lecho de los enfermos, educar a buenos miembros de la sociedad o servir mesas, sino un mensaje concreto y especial para clases altas y bajas, un mensaje que procedía del Creador del mundo, un mensaje que no sabían si los hombres escucharían o tolerarían. Es claro que la historia de la Iglesia, en todos los tiempos, antiguos y medievales, es la encarnación auténtica de aquella tradición de independencia apostólica y de libertad de expresión que a los ojos del hombre constituye ahora su mayor ofensa. Es decir, la Iglesia no quiso confrontar con el gobierno, con el Estado, con el imperio, pero sabía que iba a confrontar. Y no se cayó por no confrontar. ¿Me entienden? No se cayó por no confrontar. La Iglesia tenía un mandato divino. No era una institución meramente humana. Un mandato divino de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. El que crea y se bautice se salvará. El que no crea se condenará. Y la Iglesia cumplió con esa misión. El imperio le prohibió predicar, siguió predicando. Los judíos le prohibieron predicar, siguió predicando. No tenían ningún interés de confrontar, pero al mismo tiempo confrontaban. Y esa fue la actitud de la Iglesia antigua. Tal independencia, dice Newman, es una de las notas credenciales de la Iglesia, porque además la conserva hasta el día de hoy. Dice Newman, ¿en qué otra religión o en qué otra denominación la encontramos? En ninguna. En ninguna. Ustedes saben que todo el protestantismo siempre ha sido muy subordinado al poder político. La ortodoxia oriental también, siempre sometida al poder político, en esas que podríamos llamar así como las tres ramas, ¿no? Así le llamaba Newman, no es una denominación correcta, pero como para entender, la rama católica del cristianismo, la rama ortodoxa del cristianismo y la rama protestante del cristianismo, la única que ha conservado la independencia de la Iglesia primitiva es Roma. No parece encontrarse en el anglicanismo ni en las iglesias orientales, en las que aparece aquella sumisión al poder estatal. Por eso dice Newman, si yo analizo la Iglesia antigua, ¿dónde la veo reflejada? No la veo reflejada en Inglaterra, la veo reflejada en Roma. Entonces Newman le da vuelta el argumento a Gladstone. La Iglesia primitiva no habla a favor de Inglaterra, habla a favor de Roma. Porque además, si ustedes quieren encontrar una iglesia nacional, el ejemplo es Inglaterra. El ejemplo es Inglaterra. La iglesia nacional por excelencia es Inglaterra. El rey dijo, acá soy el Papa. Fue muy claro. El Papa que se quede acá, allá en Roma. En Inglaterra, el jefe de la iglesia inglesa soy yo. Es decir, esa unión de iglesia-estado en Inglaterra es patente. Y Newman dice, no era así en la iglesia primitiva. Al contrario, la iglesia no quería confrontar, pero si había que confrontar, bueno, se confronta. Se confronta, porque nosotros no podemos depender del poder político. ¿Por qué? Y porque dependemos de Dios.
el cristianismo es una religión revelada, no es una organización humana. Enrique VIII la hizo esa organización humana, pero justamente ahí estuvo su error. Bueno, y aquí Newman pasa a la segunda respuesta. Dice, justamente eso es lo que caracterizó al movimiento de Oxford. Bueno, aquí sí habría que entrar de cabeza en la historia de Inglaterra. No lo voy a hacer, no se preocupen. Pero algo tengo que decir, porque Newman fue el fundador de ese movimiento y fue el líder de ese movimiento y fue la luz de ese movimiento, el reflector, el faro encandilador, no sé si existe la palabra, de ese movimiento. Este movimiento comenzó justamente en la Universidad de Oxford al inicio del año 1833. Estuvo vinculado, como muchas cosas de la vida de Newman, con su historia y con su salud. Es larga de contar la historia, pero él tuvo una crisis de salud muy, muy profunda. Él no estaba en Inglaterra, él estaba en Italia cuando le pasó eso. Y un poco cuando él se recupera, él sintió profundamente una vocación. Y él dijo, tengo una misión que cumplir en Inglaterra. Y trató de volver, si hubiera habido un avión en aquel tiempo lo hubiera tomado, trató de volver lo más rápido posible. Y en Inglaterra ya había otros compañeros y amigos de él de la Universidad de Oxford que también querían comenzar esta renovación. Sobre todo un gran amigo de él que se llamaba John Keble, que pronunció un tiempito antes de que Newman regresara a Inglaterra un famoso sermón que le llamó la apostasía nacional, es decir, la pérdida de la fe de la nación inglesa. Newman siempre consideró ese sermón el inicio del movimiento de Oxford, junto a lo mejor que había en la universidad, intelectuales, la mayoría de ellos clérigos, y comenzaron todo un trabajo de renovación del anglicanismo. Ellos querían devolverle al anglicanismo su condición de religión, porque sostenían que con el paso de los siglos se había convertido en una especie como de ministerio litúrgico del gobierno, de la corona. Era como la dimensión cultural de la corona inglesa. Atendía a los servicios religiosos de los ingleses. Y ellos decían, no, es mucho más. Es una religión. La consideraban en ese momento una de las ramas de la Iglesia Católica. Y bueno, ellos comenzaron a buscar las raíces religiosas del anglicanismo, las buscaron en los padres de la Iglesia y en vez de revitalizar el anglicanismo, el movimiento de Oxford culminó con la conversión de todos ellos, porque se dieron cuenta que los padres llevaban a la Iglesia Católica y no a la Iglesia Anglicana. Y dice Newman que justamente en todo ese trabajo de profundización del anglicanismo, una de las cosas que ellos más descubrieron en los padres y buscaron que se actualizara era esa independencia frente a la corona. Dice, el movimiento de Oxford se caracterizó por eso, devolverle al anglicanismo su entidad religiosa y ponerlo frente
al poder político como poder religioso independiente del poder político. Dice, no se logró. La mayoría de ellos volvieron sus ojos hacia la Iglesia Católica, pero justamente tuvieron esa actitud, tuvieron ese deseo de plantarse frente a los manejos, por decir así, de la corona inglesa. Y como tercera respuesta, con lo cual le da vuelta el argumento, ya se lo viene dando vuelta, se lo da vuelta con la historia y lo pone, digamos, como frente a él. Como tercera respuesta, Newman dice lo siguiente, se pregunta lo siguiente, ¿qué es lo que pasa cuando la Iglesia pasa de ser perseguida a ser un poder establecido? ¿Qué sucede cuando sus enemigos se convierten en hijos suyos? Es decir, Newman analiza aquí la conversión del imperio, que se dio, como todos ustedes saben, en el famosísimo Edicto de Milán del año 313 del emperador Constantino. Otra fecha histórica que muchos no la aprecian y que la critican en todas sus dimensiones. Newman, como buen historiador, apreciaba ese momento. Porque Newman dice, el imperio se opuso a la Iglesia, la persiguió. Fueron las persecuciones más grandes o más sangrientas de la historia de la Iglesia, hasta las del siglo XX, por supuesto, ¿no? Pero hasta ellas, las persecuciones más grandes fueron siempre las del Imperio Romano. Dice Newman, ¿qué pasó cuando el imperio se convirtió? Cuando el imperio se dio cuenta que la religión de Cristo era una religión auténtica, era una religión revelada, era una religión que tenía sus credenciales, era una religión que tenía que suplir todas sus religiones anteriores, que no era una religión más entre todas, sino que era la religión traída por el Hijo de Dios a este mundo. Y ahí Newman dice, pasaron de perseguir a la Iglesia a honrar la Iglesia, que es lo que hizo Constantino. La persecución se convirtió en sumisión. Vean ustedes el argumento que hay por detrás. Porque si Gladstone dice que la Iglesia tiene que estar sometida al poder real, que eso era la Iglesia anglicana, pero no era la Iglesia romana, Newman ahora le está diciendo que la actitud tiene que ser exactamente la contraria. O sea que es la corona la que tiene que estar sometida a la Iglesia. Porque así fue. Pero no en lo político, sino en lo religioso. Que eso es lo que Newman va a tratar de explicarle a este hombre que no sé si lo consiguió o no. En lo político, todo poder, digamos, es independiente, es autónomo. Pero en lo religioso no. ¿Qué es lo que ellos querían? ¿Qué es lo que ellos querían? Entonces dice Newman, cuando el imperio se convierte, pasan a someterse a la Iglesia. La hostilidad se cambió por sumisión. Dice Newman, no hay término medio. O se niega el origen divino del catolicismo o hay que humillarse ante la Iglesia.
No podían colocar a Dios y al hombre en el mismo plano. Y así lo demuestra la historia. Los obispos que habían sido perseguidos ahora eran honrados y todos recibieron esos honores que se les quería tributar. El Estado, el imperio, aprobó leyes en favor de la Iglesia. Los emperadores mostraron su creencia en el origen divino de la Iglesia y en su credo, mediante actos por los cuales suprimían la religión anterior y ponían al cristianismo como religión que después se convertiría en religión oficial. Y dice Newman, esa fue la actitud correcta. Esa fue la actitud correcta. Como diciendo, por eso vayan haciendo ustedes la conexión, ¿no? Como diciendo, es lo que debería hacer Inglaterra. Pero no en lo político, porque el Papa con su infalibilidad no le iba a decir a la reina Victoria qué es lo que tenía que hacer en el campo económico o en el campo militar. No se lo iba a decir, porque no corresponde. Como los obispos y los papas no les dijeron a los emperadores romanos qué es lo que tenían que hacer, pero sí les dijeron en qué tenían que creer. Eso sí, eso sí. ¿Y qué culto tenían que celebrar? Eso sí. Y ahí está la sumisión del Estado en esas materias. Bueno, y concluye diciendo, estas características del imperio convertido fueron consecuencia lógica e inmediata de la nueva fe, de la adhesión a la nueva fe. Y se pudieron poner en práctica por dos condiciones. Por un lado, que todo el pueblo lo consintió, porque las conversiones fueron numerosísimas. Ya venían dándose, no olviden la frase famosa, ¿no? La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Y las persecuciones, lejos de disminuir el número de miembros de la Iglesia, lo aumentaba considerablemente. Por eso el pueblo consintió en esta honra tributada a la Iglesia. Y además, las leyes del imperio así lo sancionaron. Es decir, el imperio quiso poner esas leyes y el imperio fue el que logró poner a la Iglesia en ese lugar de privilegio. De esa manera, dice, poderosos y humildes abrieron sus puertas a la Iglesia. A su vez, la Iglesia declaraba que aquellos privilegios le pertenecían. El ejercicio, dice, de estas prerrogativas se mantuvo vigente durante siglos y toda esa situación de privilegio que en aquel momento recibieron los obispos y los patriarcas es la que con el paso de los siglos después se concentró en el obispo de Roma. Pero bueno, ese ya es el tema de la próxima reunión, es decir, el tema de la infalibilidad en la Iglesia de los papas, que si Dios quiere, veremos en la próxima reunión. Como ven, es un tema inglés, pero al mismo tiempo es un tema universal. Es una problemática típica de ellos, pero es una problemática que después alcanza una cierta universalidad. Es una problemática del rey inglés y el papa y la Iglesia, pero
también es una problemática del poder político actual y de la misión de la Iglesia. Tienen que ir haciendo ustedes, por decir así, la vinculación. Entonces, nosotros seguiremos con el tema histórico en la próxima reunión y en la siguiente, o sea, en la reunión de mayo y en la reunión de junio vamos a seguir con esta problemática inglesa. Y a partir de la reunión de julio ya vamos a entrar directamente en la cuestión dogmática, que quizás es la que más les interese a ustedes, pero no está desvinculada de esta. Entonces yo por eso les pido un poco de paciencia con esta temática inglesa e histórica, y van a ver ustedes que nos va a ampliar la dimensión para entrar en lo propiamente dogmático, que es lo que nos interesa en definitiva. Y bueno, dejamos aquí. Muchas gracias por su atención y los espero en el primer domingo de mayo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, omnipotente Dios, por todos los beneficios que constantemente nos otorgas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima, San José, San Felipe Neri, Santo Cardenal Newman, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No olviden dar su asistencia a Abel antes de salir. Gracias.